Ok, hola, muy buenas noches. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre los tesoros coloniales de Mérida. Mi equipo está conformado por Areli Durán Morgado, Karime Muñoz Canales y su servidor Eduardo David García Luis. Ok, pásale, entonces, por favor. Como índice vamos a tener en principal este tema los aspectos arquitectónicos de Mérida, asimismo también por segundo la gastronomía, la cultura y la historia del desarrollo del lugar. Siguiente. Ahora bien, un poco de los aspectos arquitectónicos. Pues bien, aquí básicamente se diferencia mucho porque la arquitectura es de estilo, un aspecto colonial de estilo sobrio. Pues si bien la arquitectura yucateca que hay aquí cautiva al mundo porque el estilo que utiliza se enfoca mucho en utilizar materiales locales, asimismo, pues son parte de la tradición maya y parte de la herencia colonial para dar forma pues a las propuestas y que mismas son llenas de tradiciones que demuestran pues el verdadero carácter mexicano. Como por ejemplo uno de ellos es el Museo Regional de Antropología e Historia, que se le conoce como el Palacio Cantón. Este pues, se ubica en las calles de Paseo de Montejo y fue construido en 1904 como residencia familiar de un militar porfirista. ¿Por qué porfirista? Porque pues se menciona que este tipo de casas, de mansiones, se construyeron durante el porfiriato, que estuvo. Esto con el fin de intentar imitar el estilo de los bulevares parisinos con elementos importados pues desde Europa. Otro ellos muy bonito, la verdad, es la Casa Amabilis. Esta fue diseñada por Manuel Amabilis, quien fue un arquitecto yucateco que recibió propia instrucción de París y regresó a México con el fin de poner en práctica lo que fue el estilo francés pues, de esa época. Asimismo, posee elementos característicos como la pintura azul y el blanco, que son intensos, y así como se puede ver en la imagen. E igualmente el uso exagerado de elementos decorativos remitentes que son al barroco. Otra de ellos son las casas cámara o casas gemelas. ¿Esto por qué? Porque fueron un par de edificios diseñados por el arquitecto francés Gustave Humbert, y estos mismos poseen apariencia pues idéntica a los edificios parisinos. Estos se destacan, ¿por qué? Porque tienen frontones semicirculares, balcones y ventanas con herrería que simule el arte nouveau y detalles característicos de mármol blanco traído de Italia. Otro de ellos muy representativo y muy importante en Mérida es la Catedral de San Ildefonso. Esta catedral se dice que es la más antigua y la primera construida al sur de México. Pues si bien su construcción inició a medida por el 1562 y terminó 37 años más tarde. Esta tiene fachada sobria y renacentista. Asimismo, también tiene dos torres de estilo morisco y un símbolo del inicio de México colonial y un escudo de piedra de la monarquía española. Aquí se presentan otros ejemplos, mismos como el primero, que es sobre el interior de dicha catedral. El segundo viene siendo la Universidad Autónoma de Mérida. Y el tercero viene siendo donde se encuentra el Palacio Municipal de Mérida. Entonces, la verdad, se puede destacar que por la noche, la verdad, estos edificios tienen mucha iluminación, son muy bonitos y más por el estilo que tienen, que es como muy, de la época colonial, muy tradicional, muy característico del lugar. Ya. A continuación, yo les voy a platicar sobre la gastronomía de Mérida. La cocina tradicional yucateca deriva básicamente de la cultura hispana y la cultura maya. El gusto exquisito que la caracteriza depende precisamente de la combinación de recetas e ingredientes que le dan origen.
Su sabor típico es reconocible en todo México por la predominancia de los condimentos fuertes empleados en su sazón. El maíz es también componente esencial de la comida yucateca y se consume abundantemente. Como comida típica está la sopa de lima, el papadzul y los huevos motuleños. Son platillos cocinados con tortilla frita. El panucho o el totsolvichay se preparan con masa. La carne de pavo, excepcionalmente empleada en Yucatán, es también ingrediente básico en una gran cantidad de suculentas recetas tradicionales. La ciudad de Mérida cuenta con infinidad de restaurantes en los que es posible degustar toda clase de comidas, desde las más elementales y económicas hasta las más sofisticadas, y hay cada vez mayor número de establecimientos de cocina gourmet internacional. También tenemos los dulces típicos. Los más típicos de Mérida son los dulces abrillantados, quizás los dulces más famosos de la identidad, pues los dulces abrillantados son preparados a base de leche y cubiertos de azúcar. Los dulces eran creados en la antigüedad por las monjas del convento de Mérida. Entre otros dulces típicos podemos encontrar el mazapán de almendras, el cocoyol, la pasta de guayaba, el merengue, el zapotitos, dulce de papaya, cremita de coco y dulce de melcocha. Como otro aspecto de Mérida tenemos las bebidas yucatecas. Una de las más principales es el agua de chaya. Desde tiempos ancestrales, los mayas han consumido el agua de chaya, que proviene de las hojas del árbol con el mismo nombre. Otro de esos es el licor de Heineken, muy parecido al mezcal. Este destilado se elabora a partir del agave Fucroides. Otra bebida de Mérida es el balche. Esta bebida está llena de historia y cosmogonía, pues los mayas creían que el balche daba poderes mágicos. Además, tiene gran importancia religiosa para la cultura maya, pues se bebía en antiguos rituales. Bueno, ahora yo les voy a presentar lo que es un poco de la cultura en Mérida. Para empezar, tenemos el traje típico, que los más destacados es la guayabera y el huipil, que son coloridos y vistosos, que no solo son parte de las danzas y las festividades, sino que ya forman parte de la vida diaria de los yucatecos. Y a lo largo del tiempo estos han sido modificados, pero siguen manteniendo la herencia de la cultura maya con la influencia española y caribeña. Los yucatecos se distinguen por varias artesanías que tienen. Unos ejemplos de ellos es la orfebrería, que es la fabricación de joyas de oro y plata, y con herramientas especiales se forjan esferitas de encaje metálico para la confección de rosarios, collares, cadenas y arracadas. También tenemos lo que es el carey, que es el caparazón de la tortuga de carey, que con esta se fabrican anillos, collares, aretes y brazaletes, medallones con incrustaciones de oro y plata, pero debido a la actual, como la tortuga se encuentra en peligro de extinción, se sustituye por el cuerno de toro. Tenemos también la concha y el caracol, que estas se usaron para elaborar objetos de adorno, rituales y de uso cotidiano. Se confeccionaban collares, pulseras, orejeras, pectorales e instrumentos musicales. Varias de las celebraciones que se celebran aquí normalmente son religiosas y tienen una duración de hasta 7 días. Tenemos el ejemplo del 8 de diciembre, que se celebra a la Señora de la Inmaculada Concepción, y esta preparación se lleva desde a mediados de noviembre, ya que necesita mucha preparación. Y también otra de las figuras que veneran mucho es la imagen de San Antonio de Padua, y es celebrado en junio. Se acostumbra ir a misa y asistir a las procesiones. Cuando llega la Navidad, se realiza la ramada, que es de aproximadamente del 1 al 11 de diciembre, que los niños junto a sus padres salen a las calles a pedir dinero para hacer su propia posada y van entonando canciones navideñas. Ellos van sosteniendo una imagen de la Virgen, una rama de árbol y una caja para guardar el dinero. Otra de las festividades es el Carnaval de Mérida, que antecede al miércoles de ceniza y a la Cuaresma. Aquí se realizan bailes, música y un desfile de carros alegóricos. Se lleva a cabo en la ciudad Carnaval. Uno de los bailes típicos de ahí es la jarana, que se realiza con dos filas, una de hombres y otra de mujeres, y cada pareja conserva su autonomía, pero se entrecruzan y realizan todas las figuras que su habilidad les permita.
Lo que más destaca en Mérida, Yucatán, es Chichen Itzá, que en 1988 la UNESCO la eh, reclamó este Patrimonio Cultural de la Humanidad y en 2007 se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Fue fundada entre los años 325 y 550 y los toltecas alrededor del año 800 invadieron esta zona provocando una fusión de ambas culturas y así fue como alcanzó su máximo esplendor. Esta ciudad tenía propósitos de rituales religiosos, sacrificios y los descubrimientos astronómicos. Y ahora les vamos a presentar la historia del desarrollo de Mérida. Ya. Pues bien, se dice que en la historia de Mérida, antes de la llegada de los españoles, este territorio era conocido por los mayas como To, cuyos significados son los cinco cerros, y tiempo atrás recibió el nombre de Itzanzao, que quiere decir la cara del infinito. Esta ciudad fue fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de Montejo, quien nombró a Mérida porque las antiguas edificaciones prehispánicas le recordaron a las ruinas romanas que se conservan en la ciudad homónima de Extremadura, España. El centro de la ciudad se reservó para la Plaza Mayor y se emplearon las piedras sagradas de los templos indígenas para construir las casas, edificios y templos de la nueva fe cristiana. Durante la colonia, su desarrollo urbano fue concéntrico, siguió un esquema cuadrangular con calles trazadas a manera de un tablero de ajedrez, cuya estructura original perdura en la actualidad. Hacia los 4 puntos cardinales de su Plaza Mayor, la población quedaría dividida en 4 secciones, quedando San Sebastián en el sur, al poniente Santiago y Santa Catarina, al oriente San Cristóbal y al norte Santa Lucía y Santa Ana. Esta disposición determinaba los barrios para los habitantes indígenas, mientras que el centro de la ciudad se reservaba para los colonos españoles. Al finales del siglo XIX, la creciente desarrollo económico y el auge enequero provocaron la construcción de imponentes haciendas y casonas que le dieron otra apariencia a la ciudad, y así es como se fue construyendo. Hoy sus trazos coloniales y monumentos conviven con los edificios neoclásicos y la infraestructura contemporánea. En Mérida se une lo antiguo y lo nuevo, el respeto a las costumbres y la apertura a la modernidad. Su historia está plasmada en piedra y se descubre en cada uno de sus monumentos, así como en la auténtica tradición cultural de su entorno. Les agradecemos su atención, nosotros fuimos el equipo 4.